Olá a todos, muy buenas tardes. Yo soy Eduardo, soy psicólogo, coach, formado por la ICP, la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología. Estoy hablando directamente de Madrid, un calor enorme, ¿no? Hoy tenemos el placer de tener aquí a Hazel Arzuza, que es psicóloga de la Universidad del Norte, especialista en intervención clínica, en lectura y escritura de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en psicología y en neurociencias cognitivas de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Life y Business Coaching por la Asociación Internacional de Coaching y Psicología España. Es especialista en coaching educativo por WeCoach Madrid y la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología. Certificada en los programas en inteligencia emocional para niños, jóvenes y adultos de Patch Airways Center, Australia, y en los de disciplina positiva de Positive Discipline Association de Estados Unidos. En su vida académica ha sido investigadora y docente multinivel, bilingüe en múltiples asignaturas, entre otras instituciones en el Master Life Business Coach de ICP, Colegio Brother, la Academia Interamericana en Panamá, Marymount School, Altamira International School y Universidad del Norte de Colombia. En sus publicaciones se destacan las de las revistas de la Universidad del Norte de Colombia y Expo Coaching de España, blogs de ICP, Expo Coaching y Hazel Arzuza, columnas Vivir Mejor y Desarrollo Personal, del periódico de Toronto, Correo Canadiense. Actualmente se encuentra en proceso de publicación de dos de los libros Neuroideas, Educación Inteligente y Armoniosa y Neuroideas, Inteligencia Emocional y Coaching, Mejorando tu Vida. Hoy se desempeña como psicóloga, consultora, life educacional y business coach, directora de IFNIC, consultora laboral, conferencista y escritora de libros y artículos de blogs y columnas de salud, psicología y educación. Y encima a veces hablo con Hazel en portugués también, que habla portugués perfectamente. Antes de empezar, estábamos Portuñol, hablando. portuñol. Sí, habla mejor el portugués que yo el español. Pues nada, Hazel, en nombre de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología, de Mercedes Valadares Pineda, que es la organizadora de estos webinars, y de Carlos Moya, que es el presidente de la asociación, el estrado es todo tuyo. Muchas gracias por Gracias. tu participación. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer estar aquí y pues, colaborar con nuestra asociación y nuestra escuela. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, para ir directo al grano y cumplir con el tiempo, es la 1:15. Comenzamos un poco tardecito para dar tiempo a la gente que llegara. Vamos a tratar de que sean los 45 minutos exactos. Bueno, bienvenidos a todos. Qué alegría estar aquí. A ver si puedo encender un poco la cámara web para por lo menos saludarles, que me vean. Hola, aquí estoy. Y ya, bueno, ya la quito para poder seguir eh, con, con, el, con el resto. Bueno, a ver, ponemos acá. Y nuestro tema es aspectos de las neurociencias cognitivas presentes en procesos de coaching. Pues es algo muy breve, lo que vamos a ver es una pequeña introducción de algunos de los aspectos de las neurociencias, cómo lo vamos a trabajar los 3 puntos de aprendizaje que estaban en el documento del webinar, que son las redes, el pensamiento metacognitivo y la emoción y atención. De cada uno de estos vamos a hacer, como les digo, una pequeña información. Luego de la pequeña información de cada uno, viene un espacio de algunos casos en los que se ha visto la aplicación en coaching, que es realmente el objetivo. Luego de la aplicación de coaching, es un espacio pequeño para preguntas, comentarios sobre el caso. Y luego, ya al final, un feedback, algunas preguntas un poco prácticas para saber si ha sido de utilidad para los que quieran responder. Y pues ya escuchar sus comentarios y aportes. Bueno, empezamos con lo que es el humano moderno. Recordemos que la separación entre
nuestros primos, los neandertales y otros que estuvieron al mismo tiempo, ocurrió aproximadamente, según los antropólogos, hace 500.000 años. Y justamente hace poco, el 6-7 de junio, en CNN en español mostraban precisamente al profesor Hoblin, que es profesor de antropología evolutiva del Max Planck, donde decía que precisamente teníamos algunos fósiles de hace 200.000 años que demostraban en qué momento habíamos llegado los Homo sapiens, pero que ellos estaban seguros de que había sido hacía 500.000 años que habíamos aparecido, y solo se tenían hasta 200.000 años los fósiles, y encontraron unos de hace 100.000 años más, es decir, 300.000 años, y haciendo los estudios, pues él precisamente comenta lo que vamos a hablar hoy, que fue la evolución de nuestro sistema nervioso central, específicamente de nuestro cerebro, lo que por su conectividad cerebral es lo que nos hizo ser la especie pues, que somos. Entonces, es el tema que vamos a hablar hoy, un poco el primer tema, que son las redes, la conectividad cerebral. Y es que nuestro sistema nervioso central tiene 100.000 millones de neuronas que están interconectadas a través de 15.000 millones de sinapsis. Es decir, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central realmente es la red de redes. Es a través de esa red de redes que podemos tener aprendizaje asociativo y memoria. El aprendizaje asociativo y la memoria no solamente nos hace a nosotros parte de lo que somos, porque fueron los inicios de cómo los seres humanos comenzamos a transformar, porque realmente hemos transformado nuestra Tierra, nuestro planeta, sino que además tiene mucho que ver con el coaching, porque casi todo lo que hacemos es aprendizaje y a través de los procesos de memoria. Y ahorita vamos a ver qué tipo de memoria, o más bien de cuáles de todos los valores de la memoria vamos a hablar. El coaching, como ya sabemos, su propósito es facilitar los cambios para que podamos lograr la meta que estamos tratando de lograr, o mejorar procesos que necesitan de algún tipo de ajuste en nuestra cognición, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, nuestras creencias y en nuestra conducta, y algunos en términos de nuestra emoción, también nuestras creencias emocionales y nuestra memoria emocional. El coaching, una de las 4 preguntas, que son las primeras que se hacen en la primera sesión de coaching, trata de hacer consciente el poder de las redes. Y precisamente con esas 4 preguntas, que la primera es ¿cuál es el objetivo que quieres lograr con estas sesiones de coaching? Y luego, ¿cuáles serían los pasos que nos llevan a ese objetivo? Y luego las 2 últimas, que son ¿cuáles son los recursos internos y externos y los obstáculos internos y externos? En el punto de los recursos se hace evidente la importancia de una red de apoyo, de motivación, que muchas veces constituye compañeros de empresa, otras veces constituye amigos de toda la vida, amigos de colegio, vecinos, familia, por supuesto, y algunas veces nuestros clientes, por el miedo, ese recurso tan importante, red de redes, lo que inició todo nuestro proceso de adaptación y supervivencia como especie, pues simplemente no lo ven. Y ahí es donde entramos a nuestros casos. ¿Cuándo podemos hacer consciente el poder de las redes y cómo nos damos cuenta de que nuestro cerebro, que marca cómo es importante las redes, se ve? Y les comparto en 3 casos, el caso de Julia, Manuel y Brenda, pues los nombres han sido cambiados, pero bueno, lo importante es que podamos decir como una persona, ¿no? Julia era, que ya no lo es, en ese momento, cuando la conocí, cuando empezamos a trabajar juntas, era una ejecutiva en la parte de administración y finanzas de una multinacional en Colombia.
ella quería en ese momento montar un restaurante. Le gustaba la parte administrativa, pero dentro de nuestras sesiones, pues de las primeras cosas que hablamos es que te motiva, ¿no? Y ella contaba que cuando era niña estaba con su abuela, pasaba los fines de semana. Su abuela es de ascendencia francesa y le encantaba cocinar con ella, pasaba todo el día cocinando con ella y era su pasión. Pero ella vive en Colombia y sus padres, estamos hablando de los años 90, sí, 90 y algo, Julia tiene como 38 años aproximadamente hoy en día. Eh, en ese momento, en los 90, los papás, cuando era el momento de graduarse, le dijeron, pues bueno, te puede gustar mucho la cocina, que era lo que ella quería estudiar, pero pues en Colombia no era realmente algo valorado. Era una carrera que ni siquiera era considerada carrera como tal, sino como algo de segundo nivel y muy despreciado en ese momento en Colombia. Entonces, ella, como ella misma lo dice, me tocó estudiar administración, estudió administración. Afortunadamente para ella pues fue muy buena y pues le iba muy bien en esta multinacional, pero ella me decía, yo siento que mi pasión es montar un restaurante y hoy en día sí es muy valorado un restaurante. Ella vive en Bogotá hay una red muy importante de personas que les gusta salir en la noche, tiene mucha oferta y mucha demanda, porque hay las dos, tanto en la parte gourmet como en la parte, eh, digamos, comercial, ¿no? Y eso es lo que ella quería. Ella quería montar un restaurante. No sabía exactamente cómo, ni cuándo, ni quién. Y cuando llegamos al momento, bueno, lo más importante, ¿no? Su miedo más grande era que ella decía que ella no sabía qué tan buena era y no sabía pues, a quién le iba a vender, eh, porque ese talento lo había dejado ahí, ¿no? Olvidado. No era un talento que había vuelto. Hablando en las varias sesiones, pues cuando hablamos de los recursos y hablamos, bueno, quién te conoce, qué sabes, etcétera, me cuenta que justamente en los últimos 3 meses del año, en Colombia se celebra el Día Laboral en septiembre, y pues luego viene Halloween en octubre, y luego viene diciembre, las fiestas de fin de año. Como le tocaba la parte de administración financiera, estaban un poquito bajos y tenían que hacer estas fiestas, y invitar a proveedores, invitar a toda la gente del trabajo, y pues hasta gente del mismo edificio. El edificio donde ella estaba es un edificio de muchas multinacionales, es un edificio muy conocido en Bogotá, y todos son empresas importantes, pero en ese momento ellos querían bajar los costos. Entonces ella se ofreció y dijo, ok, vamos a hacer una cosa, yo lo hago casi que a precio sin ganarme nada, pues, pero si ustedes ganan y pues yo también gano. En esa reunión, pues, compañeros de trabajo y la gente en general pues, estaba bien. Entonces le dije, bueno, pero si te estás diciendo que está bien, puedes constituirla como una red de apoyo. No, es que no sé si es que me vayan a tomar como solamente por compromiso, que me lo dijeron, no sé, no estoy segura. Tú sabes que a veces la gente habla y no en verdad no es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos para quitarle ese miedo que ella tenía de hacerlo? Y que se sentía que no estaba segura, que no estaba preparada, que no sabía si realmente iba a tener demanda sus productos o no. Ok, dentro de nuestro plan, hagamos que esa sea tu red de apoyo. ¿Qué podemos hacer? Comenzamos dentro de nuestro plan a trabajar cada el viernes, cada fin de mes. Ella se preparaba, presentaba un menú, le enviaba el menú a los compañeros de trabajo que le habían dicho esto, y pues ya se hacía una encuesta, realmente que le dijeran con honestidad si estaba bien o no, y pues ella, el compromiso era que ella le bajaba un poquito en cuanto a lo que podía tener de ganancia, pero que fueran completamente honestos con todas las preguntas que ella tenía, de textura, de sabor, de apariencia, todas las preguntas que se hacen en restaurantes. Resultó siendo que se volvió su red de apoyo más importante. De hecho, ya hoy en día está en la fase 2. El tema del restaurante se ha quedado para revisarlo en un año. Ahora mismo ya salió de la empresa, está haciendo tiene ahorita su empresa de catering primero, donde ella
ya sabe quiénes son sus clientes son sus compañeros de trabajo, proveedores de la compañía, etcétera, etcétera, que ya la tienen contratada para que de lunes a viernes, que están ahí y que pocos pueden regresar a sus casas, ella sea quien les dé el menú. Y ha sido hasta ahora un éxito. De hecho, paramos nuestras sesiones de coaching para continuarlas en un año, para ver si se mueve o no se mueve el restaurante o si se queda así, porque ella comenzó pensando en montar un restaurante, pero ahorita está muy cómoda sintiéndose en catering y pues eso implica precisamente que las redes de apoyo, que son las que han demostrado que han apoyado su sueño, le vayan a pasar o no le vayan a pasar a un restaurante, a lo mejor se queda ahí y ese es su nicho. Pero es un caso de cómo precisamente el poder de las redes fue lo que hizo que ella hiciera su sueño de alguna manera realidad. Y no lo tenía claro. Y pues haciéndolo consciente a través de las 4 preguntas en coaching, lo hicimos. Y luego viene Manuel. Manuel vive en Panamá. Era cuando lo conocí un ejecutivo, también de una multinacional, en la parte comercial, muy, muy exitoso. Manuel viajaba mínimo de las 4 semanas del mes, 3 semanas a otros países y eso era lo mínimo. Y pues muchas veces simple y llanamente no estaba en Panamá sino los fines de semana. Algunas veces llegaba un viernes en la noche y se iba un domingo en la mañana. Algunas veces llegaba un sábado en la mañana, se iba un domingo en la tarde. Y precisamente ese era su asunto. Él llegó a un punto en el que él llega preguntando, ¿será que me muevo a ser distribuidor de los productos de esta empresa? Abro mi propia empresa y pues ya bajo mi nivel de vida. Tiene un nivel de vida muy alto. Todas sus vacaciones las pasaba con sus hijos en Europa y se podía costear todo lo que él quisiera, los carros que él quisiera, los vestidos que él quisiera. Tenía una vida bastante económicamente facilitada. De hecho, cuando comenzamos, le pregunté qué es lo que entonces te obstaculiza y resulta que lo que la obstaculizaba era pensar que su esposa, sus papás, sus amigos, todo el mundo iba a pensar en él, pues que iba a bajar su estilo de vida y que porque se había ido, si era una empresa que todo el mundo quisiera estar, etcétera, etcétera. Era su miedo de qué iba a pensar, ¿no? La gente y qué iba a pasar cuando bajara un poquito de pronto, si tenía que bajar su nivel de vida para iniciar su nueva empresa. Resulta que lo cambiamos, porque ese era su miedo y pudimos entender que podía ser su red de apoyo. La pregunta fue, pero tú estás seguro de que ese miedo que tú estás diciendo, que es un obstáculo, se cumpla. Tú piensas que tu esposa pues va a haber alguna ruptura, algún problema, algún conflicto por eso, con tus hijos o con tus papás. Y comenzamos el trabajo en ese sentido y resultó siendo que, al contrario, era su red más importante. Cuando él habla con su esposa le dice, yo feliz, algunas veces no te veo sino 5 veces en el año, o sea, perdón, en el mes. Tus hijos mueren por tener unas vacaciones en la playa, aquí, tranquilos, con sus amiguitos, o sea, nadie dijo que teníamos que tener toda una vida así, yo feliz, tus hijos también. Y los papás le dijeron, no, lo que tú quieras, o sea, estamos muy orgullosos de que tú seas el hijo exitoso y todo lo demás, pero también si tienes tu propia empresa, al contrario, te ayudamos en lo que necesites. Y pues sus amigos del colegio le dijeron, pues bueno, sería buenísimo que ya pudiéramos salir todos en familia y con tus hijos y pudiéramos renovar nuestra amistad. Entonces, lo que comenzó siendo también un obstáculo por sus miedos, terminó siendo una red de apoyo muy importante que le ayudó a moverse a ser distribuidor. Hoy tiene su distribución en Panamá, su vida sigue igual, en el sentido de su calidad de vida y sus facilidades económicas, solo que ahora está mejorando en cuanto al tiempo que puede permanecer, que puede compartir en casa, el estrés le ha bajado muchísimo, es una vida completamente diferente, logró en ese sentido su meta. Luego tenemos el caso de Brenda. Brenda es una niña, esta también de Colombia, está en Bogotá. Esta niña adelgazó mucho, tenía unos 30 kilos de más, estaba ya en lo que se conoce más allá del sobrepeso, que es la obesidad, tipo 1, no había pasado tipo 2, y ella hizo su plan de dieta
y adelgazó en 3 años muchísimo. Y cuando comienza conmigo porque ella quería adelgazar 5 kilos más, pero todo el mundo, decía ella, todo el mundo dice que es que me voy a volver anoréxica ahora, que es que cuidado, que cuidado que voy a hacer ahora, que me voy a creer modelo o yo no sé qué y tal. Entonces, dentro de el susto de que si será que sí, será que no, pues lo primero que hicimos cuando se trata de cuestiones de nutrición es ve a donde una nutricionista primero y verifica que tu peso esté dentro de lo que dice la OMS que debe ser, que esos 5 kilos los puedes bajar, que no pasa nada si los bajas. Bueno, pues primero fue allá, regresó y entonces, bueno, ahora sí. Le dijeron, la nutricionista le dijo, sí, que ahorita mismo estás en tu peso ideal, pero si bajas 5 kilos no pasa nada. Si bajas 5 kilos más de lo que estás pensando, ahí sí ya pues estarías en problema. Entonces, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Tú qué piensas? Porque la pregunta de los coaches, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que debo hacer? Ok, vamos a mirar a ver qué pasa. Porque, ¿cuál en ese caso sería tu objetivo y qué es lo que realmente buscas? Bueno, pues ya miramos lo que buscaba. Cuando llegamos a la parte de los recursos, ella sentía que realmente nadie la apoyaba porque todo el mundo tenía el miedo de que fuera a entrar en algún tipo de enfermedad psicológica por su peso. Dijimos, ok, pero si ya tenemos el aval de la nutricionista y ella te dice que sí, que no hay problema, ¿cuál sería entonces tu red de apoyo? Y pues estaba muy triste porque no podía identificar ninguna hasta que finalmente pues hablamos de qué actividad le ayuda y pues hablamos del gym y decía que sus amigas del gym sí la entendían porque querían estar como ella, fit y sentirse bien. Y pues su mamá, que es una persona también muy fit y también la apoyaría y sería la única dos personas que la apoyaría. Y pues ellas se fueron en ese momento para ella el recurso más importante porque se sentía un poco insegura, su novio le decía que realmente ella la quería como fuera, que no importaba, como fuera, que estaba bien, y sentía que esa era para ella su parte más importante, su novio en ese momento, pero con las amigas del gym y con su mamá lo pudo eh, sacar adelante y pues está bien con sus 5 kilos menos y pues también mejor otras cosas ahí en ese sentido. Bueno, hasta aquí esta primera parte que es las redes, el primer punto de aprendizaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Tenemos 30 segundos. Podéis utilizar Si el chat no, si queréis o si queréis también puedo desbloquear el micrófono. Bueno, en principio no hay preguntas, Hazel. ok, perfecto. Entonces pasemos para el siguiente. Vamos a ver un poco la memoria y su valor evolutivo. ¿Cuál es el valor de la memoria que normalmente le damos? El valor a la memoria que normalmente le damos es el recordar. Eh, pero ¿cuál es el valor evolutivo? ¿Y por qué hay un valor evolutivo? Porque es el valor que fomentó la evolución de los seres humanos. ¿Y en dónde está el valor evolutivo? A ver si alguien quiere responder, alguien quiere participar. Mercedes, Eduardo, ¿qué se les ocurre a ustedes? Pues la memoria y su valor evolutivo. Buena pregunta. No sé, la gente está un poco, los de Madrid con el calor están un poco bloqueados. Es demasiado calor, Vale. ¿eh? Mercedes también está Mercedes, como está afuera, está con problemas de sonido. de No sé si va a audio. poder Vale. hablar. Vale, el dolor evolutivo de la memoria, según los científicos en neuro, está en el predecir. El predecir es realmente lo que le da el valor. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nuestros antepasados estaban, como dicen ellos, para dar un ejemplo, tratando de reconocer qué era para ellos beneficioso y útil y qué era no útil y al contrario era muy dañino. Para dar un ejemplo concreto, frente a unos arbustos donde había unas frutillas blancas y otras frutillas rojas,
Comen la blanca, no pasa nada, todo bien, comen la roja y comienzan a ver cómo de repente la gente del clan comienza a morirse poco a poco y a enfermarse. Si no tuviéramos el valor evolutivo de la predicción, simple y llanamente recordaríamos sí, esta es, pero no haríamos nada, no haríamos un plan para la siguiente. Lo que hace que podamos nosotros construir y cambiar es precisamente eso. Entonces ya, ¿qué comenzaron a hacer? Pues ya sabemos que la blanca es la buena para nosotros, entonces vamos a empezar a sembrar la blanca. Entonces ya planean, porque es que en algún momento se va a acabar la blanca de la que está aquí. Si no la sembramos ahorita, se nos va a acabar, se va a morir la gente de hambre y la roja pues nos hace daño. Entonces empecemos a planear. Ahí comienza el por qué el valor evolutivo de la memoria es la predicción. Y la predicción genera lo que conocemos como el pensamiento metacognitivo. El pensamiento metacognitivo tiene 3 fases. Cada una de sus fases tiene otras fases. Y las 3 fases que conocemos se llaman planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación. Esto es exactamente lo que se hace en un proceso de coaching. Que se hace en un proceso de coaching. Las primeras 1 o 2 citas son de planeación. Lo que acabamos de hablar de las preguntas, de las 4 preguntas. ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo lo quieres hacer? O sea, objetivos específicos con sus pasos. Unos planes, un plan de acción, por eso se llama planeación. Y luego, cada una de las sesiones se convierte en un monitoreo. ¿Cómo te fue? ¿Lo pudiste hacer? ¿No lo pudiste hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿De qué te diste cuenta? Así como pasó con Juli, que nos dimos cuenta que ese no era lo que finalmente el restaurante de pronto no es lo que ella va a terminar, sino se va a quedar con el catering, entonces ella puede cambiar su idea en el monitoreo, modifica, porque se da cuenta de que de pronto hay otra cosa que no había pensado, no había considerado, y en el camino se queda con eso y termina siendo su sueño. Y la evaluación, ¿no? Finalmente se logró o no se logró, de qué me di cuenta, qué aprendí de mí mismo, de qué me volví consciente. Una de las habilidades que adquieren muchísimo los clientes de coaching, o sea, nuestros coaches, es la habilidad de la toma de conciencia. Aumentar nuestra conciencia de quiénes somos, qué queremos hacer, para dónde vamos. En esa línea del pensamiento metacognitivo es lo que se hace en coaching, como están los 2 muñequitos. El coach, de alguna manera, con las preguntas, provee de accesos al coaching y le ayuda a contestar sus comentarios y preguntas de podré, será que sí puedo, es que tengo falta de tiempo, o es que la queja esta, o el miedo al cambio, tengo relaciones en conflicto, todo mucho trabajo tiene que ver con autoestima, sueños, metas, motivación y propósito. Y nosotros trabajamos un poco desde, ok, podemos hacer cambios, vamos a valorarnos, vamos a mirar las acciones, los resultados, y vamos a valorar si sí vamos a seguir así de esta línea o en otra. Eso es coaching. Y eso lo podemos tener gracias a nuestro pensamiento metacognitivo, que nos provee nuestras redes cerebrales. Y pues esta es la parte más fácil, porque es lo que normalmente hacemos en un proceso de coaching. José, un ejecutivo farmacéutico en Colombia, una farmacéutica muy conocida, necesitaba organizar su tiempo. ¿Qué hicimos? Planeación, monitoreo y evaluación. Ok, organicemos tu tiempo. ¿Qué es lo que tú sientes que falta? Pues mira, me dice, yo lo hago muy bien. De hecho, en los últimos 3 años, José lleva 2 ascensos por su trabajo, es muy efectivo, pero él sentía que podía ser más efectivo, lo cual resultó siendo cierto, su sensación terminó siendo cierta. En los momentos de planeación, vamos a revisar tu calendario, a ver en qué huecos son los que tú piensas que tienes que no has visto, los revisamos, miramos su día, planeamos su día de una manera más efectiva, donde haya momentos de reflexión, no los estaba teniendo, simplemente estaba haciendo, muy bien haciendo, pero no estaba planeando tanto. Entonces necesitaba momentos de reflexión para planear, necesitaba momentos de comunicación muy sincera con sus pares y con sus subalternos, porque sí estaba dando las indicaciones y sí estaba escuchando, pero no estaba teniendo los momentos en los que ellos les podían decir qué podía mejorar. Y esta organización de ese tiempo le ayudó de una manera muy significativa, tan significativa que le valió el 3er ascenso en el siguiente año. David era un empleado de una universidad reconocida también en Colombia,
también colombiano. Trabajaba en la parte de lenguas. Esta universidad tiene una parte de lenguas muy fuerte. Y él sentía que la universidad era definitivamente excelente, pero había perdido mucha la parte eso personal, el one-to-one que uno dice con los estudiantes, y él quería abrir su propio instituto bilingüe y dar esa parte que sentía que faltaba. Y tenía mucho miedo de irse, llevaba 15 años trabajando en la universidad, pues obviamente tenía miedo de dejar su pensión, bueno, la que iba a recibir, su seguro social, todo lo que implica iniciar una nueva empresa. Eh, Revisamos para bajar la ansiedad y los miedos, todo lo que podía significar y todo lo que tenía que hacer en la planeación, si lo podía, si no lo podía hacer. Hicimos un plan de cuáles eran los pasos, ir al Ministerio de Educación, revisar qué se puede hacer, qué profesores, cómo sería, cuál sería la metodología, todo esto que además él tenía mucha idea porque llevaba 15 años haciendo lo mismo. Pero era cuestión de verlo escrito, entender que había un paso a paso de cada cosa y no sentirse que abrumado porque había muchas cosas que no sabía cómo hacer, pero tampoco las empezaba a hacer, tampoco empezaba a investigar cuál era el paso 1 con el Ministerio de Hacienda, el paso 2 con el Ministerio de Educación, etcétera. Finalmente lo logró, ahorita ya lleva 3 meses con su instituto y le va muy bien, ha hecho alianzas con Australia, Estados Unidos, Canadá, y le ha ido muy bien. Está muy contento y es planeación, monitoreo y evaluación fue lo que hicimos prácticamente ahí. Melissa, una directora de una escuela, tiene 25 años ya, cumplió su escuela el año pasado. Melissa comenzó su escuela con 5 niños, era un kinder, y ahorita tiene 1.200 y algo de estudiantes, y además ha alcanzado los niveles, según el Ministerio de Educación de Colombia, como la primera escuela privada dentro del departamento. Pues son unos logros muy grandes. Parte de ello ha tenido que ver con que ella ha sido muy, así como David, muy creyente en la persona a persona, trabajar el one-to-one con las personas, estar siempre escuchando y esto. Y así también ha sido dentro de esos 25 años que lleva de su escuela, la forma en que ha seleccionado su personal. Se dio cuenta, pues sí tenía buen personal, pero hubo muchos que perdió y no entendía qué era lo que estaba pasando y quería mejorar esa parte. Nos dimos cuenta, pues, dentro de su planeación, que apenas hace 2 años abrió la parte de recursos humanos y trabajó entonces, su trabajo siempre fue entrevistar a la persona, revisar su perfil, su currículo y pues sentir qué sentía con la persona y pues ya. En estos 2 años que llevaba la parte de recursos humanos, se dio cuenta que no había habido esa planeación con ellos, sentarnos a ver de qué manera pues le podían apoyar. Ella no quería desligarse de tener por lo menos la entrevista con la persona y bueno, por supuesto esa parte no, pero ahora sí comenzamos antes un proceso mucho más diligenciado, con más cuidado, con mayor detalle y eso le ha mejorado de un tiempo para acá, como ella se siente con sus empleados, los ve de otra manera, los valora de otra manera, conoce los procesos que pasaron, los exámenes que pasaron, no le hacía exámenes de ningún tipo, y bueno, todo esto fue a través de el planear bien, el monitorear cómo se hacía, el mirar que sí servía o no servía, ¿no? Entonces, tipo ejemplo de esto. Aquí hago pausa a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Eduardo, que ves por ahí? Nada, queria comentar-te, é uma curiosidade, né? No processo que tu comentavas da chica que perdeu muito peso, sabes? Em realidade, o Sí, que queria comentar-te é se num caso de alguém que está trabalhando no pensamento metacognitivo, né, que está se aplicando aí o pensamento metacognitivo, em um contexto de alguém que quer perder peso. Se já surgiu a oportunidade, se tu já has trabalhado de maneira multidisciplinar, é decir, trabalhando conjuntamente com um nutrólogo ou nutricionista, não sei como se disse,
Sí. psicólogo, nutrólogo, enfim, todas as pessoas que estão involucradas neste trabalho. Sí, ahí precisamente como explicaba, antes de tomar la decisión, que ese fue en el caso pasado que lo teníamos en el poder de las redes, cuando Brenda tomó la decisión fue solamente después de que ella hubiera pasado con su nutricionista, le hubiera explicado cuántos kilos quería bajar, por qué los quería bajar y si era posible según la OMS. Por eso decía, yo no la seguí atendiendo hasta que ella primero no pasó a la fase de nutricionista. Es muy importante eso, y qué bueno pues que lo retomes, porque sí lo expliqué, pero sí es importante que ella hasta que no tomó el plan que le dijo la nutricionista que podía hacer de manera balanceada para que de verdad no entrara a un proceso anoréxico o de algún tipo de psicológico, porque era una niña que obviamente, como decía, venía de bajar 30 kilos y ya había hecho un proceso psicológico, ya había pasado de psicología, ya la psicóloga la encontró bien, pero ella lo que la perturbaba era que nadie la apoyaba alrededor, porque todos pensaban que realmente ya había caído en un proceso de desfiguración de su figura. Entonces, primero pasó, como te digo, la nutricionista le dijo que sí, que no había problema, que podía bajar los 5 kilos. Ya después de menos de 5 kilos, sí ya era preocupante si pasaba eso, si ella todavía no se sentía lo suficientemente bien. Ella se sentía bien como estaba, pero quería como tener los músculos más formados y por eso lo del gym y todo lo otro, y también quería que eso se viera porque tenía menos grasa en su cuerpo. Y bueno, estaba bien hasta que fue ahí y lo logramos. Se encontró un poco apoyada, que era el asunto con las amigas del gym, con su mamá. Y pues hasta ahí ya supe de ella, no he sabido más, que sepa, pues está bien. Eh, y ahí, Perfeito. no sé si era Perfeito. eso. Não, aí, o que também te queria comentar é que, por exemplo, eu venho do meio do mundo do deporte e é muito comum que os profissionais interactuem. E neste caso, não sei, por tua experiência, se não é algo comum que o coach tenha contato direto, neste caso, com o nutricionista da chica, porque no deporte, por exemplo, se eu estou trabalhando com um atleta, eu tenho um contato direto com o seu fisioterapeuta, com o psicólogo, com o nutrólogo, sabes? Pero esto Claro, no es claro. algo que es cuestión de necesidad. Si no tienes necesidad, Sí, tú tienes ahí total. el report del profesional, ya te vale. No hace Exacto. falta, né, neste caso, tener el contacto directo con el profesional. No que tú vayas, Claro, que tú claro. estés dudando de la palabra de No, tu no. cliente, pero es que en el deporte es muy común y a veces es necesario tener un Muy contacto cuidado, de directo mucho con, cuidado. Sí. sobre Sí, hay todo que en el tener deporte de mucho alto cuidado. rendimiento. Sí, sí, porque puede uno meterse en dificultades hasta éticas por tomar un caso y no cuidarte de los profesionales que realmente deben llevar el caso. En el caso de ella, porque era un sueño, una meta, se podía trabajar como coaching, pero como yo le dije, yo no puedo seguir contigo, cuando ella me planteó, yo no puedo seguir contigo hasta tanto tú no vayas a donde el nutricionista y verifiques que sí estás dentro de los estándares, porque sí puede ser cierto que, como dice tu novio, porque yo la vi delgada, tú dices tu novio y te dicen tus otros amigos que tú estás bien, que realmente puede haber algo ahí, pues verifica a ver qué pasa. Ella me contó pues, que había estado en psicología esos 3 años que había bajado esos 30 kilos, me contó el resultado, pues todo lo que tenía que ver con eso, pero ya como era algo que había que revisar, le dije, pues primero ve a donde tu nutricionista y me cuentas cómo te fue y me cuentas qué te comentó. Y pues ya me dijo cómo lo había tratado y pues seguimos adelante. Pero sí, en mi caso sí es como que yo remito a, si hay cosas financieras que hay que hacer, entonces vaya donde un financiero, cuando hay que hacer de estados, mirar presupuestos y eso, mira, dentro de uno de los pasos que tienes que hacer es consultar a un financiero. ¿Tú eres un financiero? ¿No? ¿Tú conoces a alguien? No, bueno, entonces tienes que contratar a alguien, o sea, eso es muy importante. De hecho, ahorita en lo que voy a comentarles de la parte de emoción, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿no? Bueno, en el chat no hay. ¿No? ¿Queréis? Podéis preguntar.
No, de momento no. Bueno, vamos al tercer y último tema. A ver, verifiquemos la hora. 1:50 p. Cerebro, pensamiento, atención y emoción. Muy cortito así, muy breve, les voy a comentar lo que por muchos años se ha estudiado en estos tres temas. Especialmente entre la ansiedad y el miedo, que son dos emociones que sienten nuestros clientes cuando inician en un proceso de coaching que tiene que ver específicamente con emprendimiento o que tiene que ver con relaciones personales. Y aquí sí hay una línea muy delgada que hay que trabajar. Explicamos un poco cuándo podemos tener algún tipo de bloqueo en nuestro pensamiento, en nuestra parte prefrontal. Así, como les digo, muy breve, obviamente podría explicar mucho más, pero en esta parte, que es la parte del córtex prefrontal, de hecho la parte frontal, pero específicamente la parte prefrontal, para los que no sepan, es donde se gestiona el juicio y la toma de decisiones. Obviamente, como todo en el sistema nervioso central, todo se integra, todo lo que sucede desde los sentidos, que es nuestras entradas de información, vista, olfato, gusto, los propios, todos los propioceptores que tenemos, que nos informan cómo nos sentimos, si se nos subió la temperatura, todo eso que es la información sensorial, que nos viene de nuestro interior y de nuestro exterior, todo es integrado en nuestro sistema nervioso central a través de las neuronas que están pegadas en nuestros sentidos. Y se gestiona todo a este nivel. Hay un nivel que desde hace unos años, 20, ¿qué año estamos? 2016, hace 40 años se viene estudiando, que es la parte de las emociones. Como les digo, todo se integra, pero de lo que se ha descubierto es que hay una parte que se llama el sistema límbico, que podríamos decir que de alguna manera regula nuestras emociones y tiene la parte de la memoria emocional. Esta parte que ven aquí tiene que ver con eso. Las amígdalas son dos, una aquí y una acá. No es la que está aquí adentro de nuestro cuello, como me dicen muchos de mis clientes, no. Son dos cositas chiquititas que están en nuestro cerebro, como la ven aquí, toda la parte del hipotálamo, del hipocampo, del tálamo, y otros más que están chiquiticos, unos núcleos que no los podemos ver. Todos estos son responsables de la información emocional, la memoria emocional. ¿Qué pasa? Como les explicaba ahorita, somos un sistema que lleva 500.000 años de estar como está, en la parte de defensa, en la parte cerebral de defensa. Ese mecanismo de defensa tiene que ver exactamente con esta parte que estamos hablando, que tiene que ver con la parte emocional. En esta parte, cuando algo sentimos que nos amenaza, una amenaza puede ser a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel conductual. Una amenaza, como hace muchísimos años, podía ser un león, un elefante, un mamut, o lo que fuera, que podía venir encima. Las reacciones son de huida o de ataque. Esa es nuestra reacción y por eso nos ha servido todos estos años, estos 500.000 años, porque es nuestro mecanismo de supervivencia y adaptación al medio. Pero ya luego pasó a ser ya no el miedo del animal, sino el miedo de las personas, el miedo de otras cosas, perder mi trabajo, otro tipo de miedos sociales y psicológicos que obviamente hace 500.000 años no existían. O sea, hoy es, ¿será que me mira o no me mira? ¿Será que me miro bien o no me miro bien? ¿Será que le gusto o no le gusto? Eso hace 500.000 años no importaba ni estaba en la mente de los seres humanos en ese momento. Ahora sí, entonces resulta que ahora sí está, y desde hace unos años está también la parte social, el estatus y todo lo demás, lo financiero, pero resulta que nuestro sistema no ha cambiado, nuestro sistema de defensa sigue siendo ataque y huida, y nuestro sistema de defensa está lleno totalmente del contenido de nuestra memoria emocional, es decir, nuestras primeras reacciones, las ideas, las historias pasadas, cómo nos afectan, dejan esa huella en nuestra memoria emocional que está en el tálamo y en el hipotálamo, y son las que reaccionan. Entonces, ¿qué pasa para la atención y la emoción? ¿Cómo sucede esto? Así brevemente, una explicación muy breve y en términos muy coloquiales,
La atención de lo que se llama de rapidita, así cuando tiene una carga emocional muy grande que nos está afectando, o sea, que sentimos que nos da nuestra memoria emocional, nos dicen algo que nos duele, esa carga emocional no se gestiona de ninguna manera aquí, no tiene tiempo. Llegó a nuestros oídos una palabra que sentimos que nos amenazó, o vimos algo que nos amenazó, sentimos algo que nos amenazó, y lo que el sistema en el que estamos nosotros inmersos, que viene trabajando, es sube y llega primero aquí, a nuestra memoria emocional. Todo este sistema no alcanza a integrarse y enseguida hace una reacción. Esa reacción se llama emoción. Hay otro sistema, el sistema de atención 2, que es el sistema de atención en el que recibí por la visión y por la escucha una idea, una palabra, y con mayor tiempo, porque tengo que llegar a la emoción y luego llego a toda esta parte que está aquí, integro y tomo la decisión aquí. Ese tiempo en que se toma de uno del otro, la diferencia entre el uno y el otro, es de 90 segundos aproximadamente. ¿Qué pasa? Si de primera oyes algo que te molesta, lo natural para lo que estamos nosotros los seres humanos planeados y hechos es para responder con ataque o con huida. Ya sea ataque de palabra, ya sea ataque de cuerpo, ya sea huida de palabra, ya sea huida de cuerpo. Entonces, obviamente, necesitamos entonces que nuestro sistema haga un reload para que pueda moverse de salir de esta parte de aquí y puede tener los 90 segundos de estar acá. De ahí que las mayores recomendaciones de doctores en neuropsicología como Siegel, o neuropsicólogos como Goldman, Myers, Salovey, todos los que han hecho los programas de inteligencia emocional, recomiendan que para la autorregulación y la autorrelajación, que son las dos primeras figuras que necesitamos desarrollar para lograr inteligencia emocional, necesitamos respirar, desconectarnos entonces de esta parte, reconectarnos con esta parte, con todo el resto del cerebro y definitivamente cerrar con la decisión aquí. Eso nos toma 90 segundos de respiración lenta, sin pensar en lo que está sucediendo y todos los tipos de relajaciones que ya sabemos, que muchas nos vienen además de la parte oriental, las religiones como los budistas, los zen, los tibetanos, todas estas religiones que han practicado esto por siglos y siglos, y tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí alguien me viene a decir algo que yo necesito gestionar con tiempo, para ello necesito respirar, para ello necesito tranquilizarme. No puedo estar en emoción y solamente trabajando con esto porque mi reacción va a ser atacar, que normalmente no es muy bueno en el sentido de que si es algo emocional, no es muy bueno porque se dicen cosas que no se tenían que decir, o huir, o sea, quiere decir que no cierras un círculo, lo dejas abierto y entonces va a volver la persona a decir lo mismo y se repite y va a generar un círculo vicioso de emociones que no necesitamos. Entonces, ¿cómo eso lo podemos traducir en coaching? Reconociendo el valor de las emociones y psicoeducando al cliente. La psicoeducación nos viene de algo que trabaja mucho la terapia cognitiva conductual y es explicarle a nuestro cliente para que pase de estar así a estar así y salga de la situación en la que no quiere estar. Ahora, recordemos que el coaching sirve para cambiar lo que tengamos que cambiar para lograr nuestras metas y mejorar procesos que están siendo funcionales. Algunas veces nos encontramos con casos en los que nuestro cliente siente que tiene que mejorar algo, pero no visualiza tal vez hasta qué punto necesita otro tipo de ayuda, que es una ayuda clínica, y esa ayuda clínica la necesita para trabajarla. ¿Qué pasa? Ahorita, lo primero que tenemos que tener claro cuando llega nuestro cliente es hacer las preguntas que le hagan al cliente entender si necesita de una ayuda más allá o no. Más o menos eso fue lo que sucedió, siendo precisamente lo que hablaba ahorita Eduardo. Con Javier, un ejecutivo de una empresa tecnológica muy reconocida,
Muchos utilizamos su sistema de correo. Trabajaba en la parte comercial, era lo que, es un francés, era lo que nosotros decimos pues, en inglés, era el charming más impresionante que tenía este señor, era una persona encantadora, y precisamente era su problema, era encantador porque es que a nadie le decía que no. En un principio él llega porque él quería mejorar su capacidad de decir no a sus empleados, o sea, a los que tenía abajo de él, sus subalternos, que realmente en esta empresa no los ven como subalternos, sino más bien como pares o como un equipo. Es una empresa que tiene una visión muy diferente, no es vertical, sino más horizontal. Pero igual, de todas maneras, era su equipo de trabajo y él era la cabeza, y en eso sí estaba claro. Pero él comienza trabajando que él sentía pues muy exitoso, el hombre es muy exitoso, de hecho ahora pasó de ahí esta empresa a otra aún más importante donde vemos muchos muñequitos de dibujos animados de esta empresa reconocidísima desde hace muchísimos años, eh, porque precisamente es muy bueno en su trabajo. Y en la parte comercial necesitas una persona que de alguna manera sea un poco complaciente, pero también que sea firme. Y eso le pasaba a él, que no tenía firmeza, no sabía decir no y algunas veces se encontraba haciendo cosas que no quería hacer, ocupando sus fines de semana para darle gusto a sus compañeros. Cuando él me dice esto, ya yo como psicóloga, yo enseguida digo, bueno, aquí hay un problema de aprobación, aquí hay un problema de autoestima y aquí hay algo mucho más allá, pero vamos a hacer las preguntas. Y sí, hicimos las preguntas y nos dimos cuenta que había un background, una historia, que él no decía no solamente a sus empleados ni a sus compañeros de trabajo, no decía no a su esposa, de la cual se había querido divorciar y no se había podido divorciar, o sea, desde hace años, de hecho no entendió ni cómo se casó en primera instancia con ella, cuando no quería casarse con ella, pero no pudo decir no, y se casó con ella, a su mamá, y bueno, una lista larga donde se empezó a dar cuenta que el problema era más profundo de lo que él pensaba. Entonces, en ese punto le dijo, ok, podemos hacer dos cosas. Yo me comunicaba con él en inglés, él no quería trabajar con personas en Francia, quería trabajar con personas fuera de Francia. Entonces yo le dije, ok, yo te puedo recomendar psicólogos para que vayas, que pues son bilingües también. No trabajan online, tendrían que ser de pronto, no sé, llamadas o algo así, si es que ellos quieren hacerlo, porque tampoco muchas personas quieren trabajar online, de las que yo conozco. Bueno, quedó abierto. Él me preguntó después que si podía trabajar psicología y después podíamos seguir trabajando en coaching. Y bueno, terminamos trabajando así. Dejamos ahí el coaching y empezamos a hacer un trabajo en psicología, en desarrollo personal y en autoestima. Pues un trabajo como de unos 6 meses, donde revisamos varias cosas. Entendimos qué pasaba y nos pasamos y nos devolvimos de nuevo acá. Aquí estando, pues ya le expliqué la parte del miedo, de las emociones, de cómo se conectaba, le hice un poco de psicoeducación, que es explicar cómo sucede el sistema de la memoria emocional, de la parte del cerebro y esto. Y eso le ayudó muchísimo porque comenzó a reconocer las emociones, los momentos en los que no estaba pensando con la parte prefrontal, con su lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal del lóbulo frontal, sino que estaba pensando con su parte emocional, comenzó a trabajar la parte de respiración, las visualizaciones, relajación, mindfulness, o sea, hicimos un paquete de coaching muy hacia esa parte, y pues bueno, como les decía, ya se cambió esta empresa y me está yendo muy bien, terminamos nuestro trabajo en coaching y nuestro trabajo en psicología, se divorció de la esposa y pues bueno, ahora está con otra persona. Catalina es de Estados Unidos, es una docente y madre, excelente docente también, el director no hace sino hablar de ella y de ponerla de ejemplo al resto de las docentes, pero resulta que era tan buena docente que cuando llegaba a casa pues ya se le había acabado la paciencia y ya de los 20 niños que tenía, cuando llegaba a casa con los 3, pues simplemente su comunicación era bastante
violenta, resentida, cargada, muy cansada, no soportaba nada que los niños tuvieran de equivocación. En esta parte vimos un poquito qué era lo que estaba pasando con su comunicación y trabajamos un poco la comunicación empática mirando la parte de la emoción cuando ella llegaba a casa totalmente detonada, con su sistema de defensa a tope, ya no aguantaba y necesitaba aprender a respirar, a relajarse, a visualizar y hacer mindfulness. Pues eso fue lo que hicimos, cambió su forma de comunicarse, ya hacía conexión empática con sus hijos y pues bueno, obviamente, afortunadamente, está mejor. No todavía está perfecta, le cuesta mucho porque tiene una carga muy grande para ella en su colegio, que es una parte un poco más psicológica que habría que trabajar, porque es muy perfeccionista y se carga mucho, pero sí ha mejorado la parte que queríamos mejorar, que era la parte de comunicación, y pues ahí va en ese proceso y así continúa todavía. De hecho, ya para la parte de manejo del perfeccionismo, ya hemos hablado de pasar a psicología cuando terminemos la parte de comunicación, que sí se puede como en forma de coaching, no pasa al otro lado todavía. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. No, en el chat no, de momento no. Ok, ¿Alguien quiere perfecto. preguntar? Pues puedes bloquear el micrófono, solo tienes que darle señal de mano ahí. Ok. Bueno, si no hay preguntas, pasamos. Ya este ya es el final, entonces hemos cumplido con el cometido 2 y 7. Las preguntas así breves, el que quiera contestar, si no contesta nadie no pasa nada, solamente como para saber si fue útil el contenido que tratamos. Las preguntas son: ¿qué idea de las tratadas en este webinar te resultó llamativa nueva? ¿Qué herramienta o conocimiento visto en este webinar utilizarías hoy o mañana en tus actividades? ¿Te sirve alguno de los ejemplos de los casos para comprender la aplicación práctica de algunas herramientas de las neurociencias en el coaching? Voy a dar 10 segundos para ver si alguien quiere dar respuesta alguna. Pues abrimos los micrófonos, si alguien quiere comentar. Echamos de menos un poco la participación de la gente ahí, porque no sé, aquí en Madrid, como te comenté, la gente está un poco con el calor, está un poco bloqueado, pero Claro. a ver si alguien se anima a comentar algo. Y si no, Bueno, sigamos entonces ya. Ya ese sería el final. Aquí la bibliografía consultada. Y pues muchas gracias. Y eso es todo. pues nada, fenomenal, Hassel. Utilizando também o pensamento metacognitivo, ¿no? El punto 3, ahí, la evaluación, yo diría que muy interesante el tema. Me ha gustado bastante assim ver estos aspectos aí, também com os ejemplos que nos has traído. La verdad es que es muy rico. También diría que muy corto, muy breve el tiempo y con Sí. ganas de más. Quedamos con ganas de más. Entonces Vale. quería agradecerte, es siempre un placer escucharte. Es una persona que estudia muchísimo, que va muy por delante siempre. Entonces es un placer y seguimos en contacto. Aprovechamos también para comentar que este webinar está siendo grabado. Vamos a subirlo a la página de ICP. Ahí podéis ver y escuchar todos los webinars pasados. También podéis apuntar a los próximos. É sempre uma oportunidade de aprender mais, porque vêm profissionais de alto nível sempre, como hoje. Então, reforçamos a todos aí a ideia de que participem, de que compartam. E, por último, também comentar da semana de coaching especializado que vamos ter em Madrid, del 17 al 21 de julho. Sí. Não sei se vamos ter o prazer de tenerte aqui, Hassel. No, Estás aí de no. viaje por todos os lados. Sí. Pues
A ver si en una próxima oportunidad te tenemos aquí también. Sí, Porque eso claro que todos los sí. años se va a repetir y Súper. es una oportunidad también de fomentar el coaching, né, con bases sólidas ahí dentro de la psicología. Pues nada, Sí. ha sido un placer. Muchas gracias una vez más. En nombre de Carlos Obrigada. Moya, de nada, Obrigada, Eduardo. y de Mercedes también Valadares. Os esperamos para el próximo y estamos a disposición siempre, porque juntos somos más. Un fuerte abrazo, Hassel, y Un abrazo a fuerte todos. abrazo. Bye. Bye, bye.